Buenos días, hoy tenemos con nosotros a David Calzada, socio de auditoría de Grant Thornton, y a Pelayo Barroso, director del área de Research de Savills. Como sabéis, Retailco se constituyó en 2021 para gestionar aquellos activos retail que el Banco Santander tenía en desuso, sobre todo sucursales bancarias, ¿no?, en su gran mayoría. Desde Retailco gestionamos y comercializamos unos 800 inmuebles, muchos de los cuales en su día fueron objeto del sale and leaseback que llevó a cabo el Banco Santander a finales de 2007. Pelayo, cuéntanos un poco en qué consistieron estas operaciones de sale and leaseback y qué beneficios tuvieron para las partes. Fenómeno. Oye, pues os cuento. Mirar, el año 2007 fue realmente un año especial desde el punto de vista inmobiliario, básicamente porque Banco de Santander lanzó 3 procesos de gran volumen, ¿no?, de desinversión sobre patrimonio propio, en formato sale and leaseback, ¿no? Le reportó unos volúmenes o unos ingresos de en torno a 4.500 millones de euros, y fue una especie de pistoletazo de salida para que después otras entidades financieras entrasen en ese camino, ¿no?, de la desinversión sobre patrimonio propio bajo ese formato de sale and leaseback, ¿no? Básicamente, las entidades financieras siguieron 2 estrategias, ¿no? Por un lado, algunas, como Banco de Santander, lo que hicieron es vender grandes portfolios a una sola mano a inversores institucionales con muchísima capacidad de inversión. Estamos hablando, en muchos casos, de desinversiones o de operaciones por valor de 2.000 millones, ¿no?, como la venta de la ciudad, o de 2.000 millones de euros la venta también de las sucursales, ¿no? Pocas operaciones de ese tipo hemos visto en España y pocas se ven a nivel global, ¿eh? Son operaciones muy especiales, ¿no? Y luego también tuvimos entidades financieras que lo que hicieron fue elegir el formato de venta atomizada, ¿no? Venta local a local o pequeños bloques de locales a inversores privados o family offices, ¿no? Y más o menos Banco de Santander fue casi el que lanzó o un pionero, sí, digamos, ¿no? Oye, tu pregunta, ¿qué beneficios tiene? Pues tiene beneficios claros para las dos partes, ¿no? Beneficios muy claros para ese propietario que vende el activo y que se queda en alquiler, básicamente porque recibe una inyección de liquidez, en muchos casos de gran volumen, que dedicará a lo que su propia estrategia de empresa determine. Y además lo bueno es que se mantiene como arrendatario, ¿no? Mantiene ese activo dentro de su patrimonio empresarial, ahora no como propietario, sino como arrendatario, lo que es muy importante, porque muchas veces hay una vinculación muy importante entre activo y empresa, ¿no? Imagínate, sí, Ciudad de Santander con Santander, o sucursales del Banco de Santander con Santander, ¿no? Es importante esa vinculación y que se mantenga, ¿no? Y por el lado de ese inversor que compra y que se convierte en arrendador, bueno, básicamente son inversores muy especializados en inmobiliario, grandes fondos inmobiliarios, fondos soberanos, fondos de pensiones, aseguradoras. Estas compras les sirven para completar su patrimonio y diversificar riesgos, pero sobre todo lo que están haciendo es comprar un bono, ¿no? Están comprando un flujo de ingresos recurrentes a muy largo plazo, porque estos contratos de sale and leaseback son contratos a muy largo plazo, flujos muy previsibles, porque normalmente se cierran contratos triple neto, con lo cual es muy previsible los ingresos que tú vas a recibir durante todo el periodo de tiempo del contrato, y además indexados a inflación, ¿no? Es como comprar un bono indexado a inflación, con lo cual es muy interesante para ambas partes, desde luego. Sí, al final es más casi una operación financiera. Exactamente, ¿no? O sea, hay una parte patrimonial importante, pero casi la parte financiera es lo que es realmente interesante para estos inversores. Muy bien. David, cuéntanos, porque luego en 2019 hubo un cambio normativo, entró en vigor la IFRS 16 y cambió un poco las reglas del juego, ¿no? Sí. ¿Cómo afectó este cambio a propietarios e inquilinos en sus balances y cuentas de resultados? Bueno, pues en efecto, fue IFRS 16 la que supuso un gran cambio normativo únicamente a efectos de presentación de cuentas anuales consolidadas en aquellas sociedades que habían adoptado IFRS, y esto implicaba en las cuentas de los inquilinos, ¿vale? En las cuentas de los inquilinos implicaba el tener que reconocerse un activo por el derecho de uso de esas, en este caso, de esas sucursales bancarias o de esos activos que habían hecho esas operaciones de sale and leaseback, pero a la vez implicaba el registrarse una deuda por los arrendamientos futuros que iban a tener que pagar, lo cual penalizaba de alguna manera los balances de las compañías a la hora de determinados ratios, cumplimientos de determinados ratios, ¿no? Es verdad que también eso tenía un impacto en la cuenta de resultados, porque lo que implicaba es que
Anteriormente esos activos pues lo que hacían es que se iban amortizando y iban siempre por encima del resultado de explotación, pero al haber un efecto financiero como consecuencia de la generación de una provisión por los arrendamientos futuros, lo que se hacía era hacer un split entre lo que era la amortización del derecho de uso que se tenía y el efecto financiero de la generación de la provisión futura, con lo cual, pues bueno, ha trastocado bastante las cuentas de resultados de los inquilinos como tal, ¿no? A los propietarios, desde un punto de vista contable, no ha tenido impacto alguno, pero sí que es verdad que pues han tenido que de alguna manera ayudar a los inquilinos a meter una serie de cláusulas en los contratos para de alguna manera hacer más laxa quizá lo que es el impacto que pudiera tener en sus cuentas consolidadas, ¿vale? Esta nueva norma. Entonces, pues bueno, es un cambio muy importante, que tuvo un impacto muy fuerte, lo cual ha venido luego a procesos de recompra, ¿no? De operaciones de sale and leaseback que en un momento se realizaron, pues oye, a procesos de recompra de los activos para evitar precisamente la penalización que esa deuda podía tener en sus balances. Sí. Hay que decir que todo esto, es decir, la NIF 16 como tal, no tiene una transposición en lo que es el ordenamiento normativo contable español, ni se prevé que lo tenga, con lo cual es únicamente a efectos contables bajo normas internacionales de contabilidad. Muy bien. Pelayo, posteriormente estamos en 2020 en un entorno de cierre de oficinas acentuado en gran parte por el COVID. ¿Qué salidas tenían estos bancos que firmaron estos contratos a largo plazo para sacar rentabilidad de los locales en desuso? Mira, pues la verdad es que se contempló ya desde el inicio, ¿no? de estos procesos en el 2007 y las siguientes procesos de sale and leaseback de entidades financieras. En esos contratos ya se preveyó la posibilidad de que las entidades financieras dejasen de usar algunos de esos locales que quedaban dentro del perímetro del sale and leaseback, ¿no? Y por eso se incluyeron cláusulas como la cláusula de sustitución o la cláusula de subarriendo. La de subarriendo es evidente, todas la entendemos. Yo creo que la más curiosa o la más novedosa era la cláusula de sustitución que permitía a la entidad financiera que dejaba de usar una sucursal que estaba dentro del perímetro de sale and leaseback, coger ese local, sacarlo del perímetro y meter otro local, sustituir ese local al final por otro local que en términos generales fuese similar o asimilable al que sustituía, ¿no? Yo creo que esto se preveyó porque ya sabíamos en aquel entonces, ¿no? Que el sistema bancario español era un sistema hiperbancarizado. Yo creo que éramos el país con más bancos por población o en relación a su población, y que eso no tenía mucho sentido y que posiblemente muchas sucursales se iban a ir cerrando. Ya veíamos cómo la digitalización estaba afectando también al sector bancario y que posiblemente también eso iba a significar que muchos locales no iban a ser usados en el futuro por parte de la banca, y luego encima vino el tema COVID que tú mencionabas, que ha hecho que también se cierren locales, ¿no? Bueno, pues ya en origen, en esos contratos originales de sale and leaseback de los finales de los 2000, principio de los 2010 más o menos, ya se contemplaban posibilidades de estas posibilidades que tú mencionabas. Sí. Luego había alguna cláusula también de terminación, ¿no? De posibilidad de terminar contratos. Entonces, antes efectivamente, sí. Eso también se contemplaba en los contratos. Muy bien. David, cuéntanos qué otros cambios normativos, ya sean contables o fiscales, tenéis en el radar que puedan afectar al sector inmobiliario. O sea, yo te diría que desde un punto de vista contable no prevemos que, no hay nada previsto que pueda tener un impacto significativo dentro de los balances de las inmobiliarias, ¿vale? Ya sea promotoras, patrimonialistas. Desde un punto de vista fiscal, estamos en un momento en el cual existe una inseguridad jurídica bastante fuerte, con lo cual es totalmente imprevisible qué es lo que pueda cambiar, ¿no? Las reglas de juego están cambiando constantemente y todo dependerá de, oye, cómo evolucione el panorama político en España en este sentido. Bueno, vamos más al contexto macroeconómico. ¿Cuáles son los principales riesgos que estáis viendo a nivel macroeconómico para el sector inmobiliario?
Mira, bueno, yo creo que todos tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que vamos, evidentemente, hacia o estamos ya en una desaceleración bastante importante de la economía. Crecimos el año pasado al 5,5%, en términos de PIB, este año vamos a crecer en torno al 1,5-2%, y básicamente esto va a afectar a prácticamente todos los sectores económicos, y evidentemente al inmobiliario le va a afectar porque es un sector que está muy correlacionado con la evolución de la economía, ¿no? La correlación es elevadísima, ¿no? entre inmobiliario y economía. La pregunta es, oye, ¿cómo llegamos a este momento? Yo creo que llegamos bastante bien preparados, con un sector inmobiliario bastante sólido, bastante fuerte, ¿no? Y muy diferente al que podíamos ver en las fases de desaceleración de la economía anteriores, ¿no? Yo creo que, por poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega la banca a este momento? En relación, por ejemplo, a su exposición a suelos no finalistas o a suelos finalistas o al negocio promotor. Yo creo que llega en una situación muy fuerte. Básicamente no tiene exposición a suelos en fase de gestión, tiene muy poca exposición a suelos finalistas y tiene bastante poca exposición al negocio promotor, o la exposición que tiene es una exposición muy controlada al negocio promotor, ¿no? Porque los promotores han sido muy cautelosos en los últimos años a la hora de desarrollar proyectos, y todo lo que se ha desarrollado han sido proyectos con mucho sentido desde el punto de vista comercial y en el caso del mercado residencial, por ejemplo, con unos ritmos de venta elevados y con unos niveles de preventa muy elevados, ¿no? Con lo cual, las entidades financieras en esos dos elementos que generaron problemas en fases anteriores, ¿no? Exposiciones a suelo y exposición elevada al negocio promotor, llega a una situación muy sólida. Los promotores están exactamente igual, en una situación bastante sólida. No tenemos problemas de exceso de desarrollo y, como decía antes, todos los proyectos que se han estado desarrollando y están en curso son proyectos muy evidentes desde el punto de vista de la demanda que van a tener, y quizá algún problema podemos ver problemas en el caso de inversores que han comprado los últimos años y les toque refinanciar, ¿no? en estos momentos. Sí, eso enlaza con la última pregunta, que es sobre financiación. Obviamente es un problema ahora que está encima de la mesa. Los tipos se han subido a pasos agigantados. ¿Estáis viendo que en algunos casos la rentabilidad de los activos esté por debajo de los tipos de interés? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas aquí, ¿no? Por un lado, que muchas de las operaciones de inversión que se han hecho en los últimos 5 o 6 años, 7 años, se han hecho a tasas de rentabilidad mínimas históricas. Nunca se había comprado a unas tasas de rentabilidad tan bajas. Y tenemos que tener en cuenta que durante los últimos 12 meses aproximadamente, como tú decías, la subida de tipos de interés, la subida de la rentabilidad en los activos libres de riesgo ha hecho que esa tasa de rentabilidad se haya expandido en torno a 50 puntos básicos, 100 puntos básicos, 125 puntos básicos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener en la cabeza. Y luego tenemos que tener en la cabeza, efectivamente, que esas operaciones de inversión que se han hecho en los últimos 5, 4, 3, 6 años se han hecho a un coste financiero, a un coste de financiación muy, muy barato. Básicamente tipos a cero, Euribor a cero, incluso negativo, con lo cual la financiación fue muy barata. Claro, el problema es qué pasa con todos esos que han comprado y les toca ahora refinanciar este año o el año que viene, ¿no? Se van a encontrar un contexto de financiación muy diferente, con un Euribor que se está moviendo entre el 3 y el 3,5, con un coste con un diferencial, pongamos, de 200 puntos básicos, con lo cual se van a estar financiando en torno al 5,5 o por encima del 5,5 cuando venían de financiarse al 2% aproximadamente, no mucho más. Y además, posiblemente las entidades financieras sean un poquito más rigurosas en algunos elementos que exigen en cuanto a ratios de cobertura de la deuda, el debt yield y otros elementos, ¿no? Con lo cual, sí que podemos ver ahí, en algunas refinanciaciones, problemas, podríamos ver, ¿no? Bueno, yo creo que sí, en efecto, es así como comenta Pelayo. Es verdad que veníamos de una situación en la que habíamos sufrido mucho en los años 2007-2008, ¿vale? Con lo cual, tanto lo que es el inversor como el banco venían con las lecciones aprendidas, y yo creo que las operaciones que se han ido realizando ya a unos loan to value muy, muy bajos, ¿vale? Básicamente ya tirando hacia un loan to cost, más bien como punto de referencia de cara a ver el nivel de endeudamiento, y la gente ha sido muy precavida, y en determinados casos en los que ya se sabía que eran operaciones pues bastante straight line, ¿no? Con una vida finita, como puede ser en un momento determinado, determinadas SOCIMIs, ¿no? Que puedan tener una vida limitada,
de cara a dar un retorno a sus inversores, que obviamente se produce en el momento de la venta de los activos, pues ya pues de alguna manera lo que han querido ha sido machear esas rentas con unos tipos de interés fijo, con lo cual, es decir, la exposición a los tipos de interés variable a nivel institucional creo que ha sido inferior que la que podía haber en un periodo anterior. Creo que también es muchísimo inferior al que podemos tener los propietarios particulares, ¿no? Individuales, que sí que puede tener un impacto mucho mayor, que por el momento, pues oye, yo creo que no se está notando todo lo que se va a notar en el Q4 de este ejercicio, ¿no? En este sentido. Ajá, muy bien. Pues nada, David, Pelayo, un placer haberos tenido hoy con nosotros y nos vemos pronto. Muchas gracias. Perfecto.